bienvenidos a este segmento de Arts Ignite Now. Mi nombre es Tiffany y soy artista en Bellas Artes y profesora de Arts Ignite. Esta semana, en celebración del mes de la herencia hispana, este taller será dirigido en español. Para nuestro calentamiento de hoy vamos a estirarnos. Puedes hacer estos estiramientos sentados como yo o de pie, lo que se sienta más cómodo para ustedes. Ahora, por favor, síganme en lo que hago. Para nuestro estiramiento, si estás de pie, separa las piernas al ancho de los hombros. Ahora todos vamos a entrelazar las manos y con las palmas afuera, estiramos los brazos arriba de la cabeza, mantenemos y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos las manos y nos relajamos. Otra vez con las manos entrelazadas encima de la cabeza, estiramos a la izquierda. Mantenemos y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia el otro costado, mantenemos y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos las manos y nos relajamos. Muy bien, ahora estamos listos para empezar nuestro taller de narración. Diviértanse y los veré después. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juanita y yo soy actriz y también profesora de Arts Ignite. Hoy vamos a estar explorando nuestros 5 sentidos para contar historias. ¿Alguna vez has escuchado cuáles son los 5 sentidos? Casi todas las personas tenemos 5 sentidos, que son la vista, que son los ojos, lo que usamos para ver, el oído, las orejas, que las usamos para oír, el olfato, que es la nariz, y las usamos para oler, el gusto, que es la lengua, y la usamos para saborear, y el último es el tacto, que es la mano o la piel y se usa para tocar. Para las actividades de hoy vamos a necesitar lápiz y algo para escribir. Entonces coge 5 segundos para ir por tu lápiz y para tu papel. Una vez ya tienes tus elementos para escribir, quiero que tomemos un segundo para respirar. Yo sé que suena un poco raro, pero lo que vamos a hacer es vamos a coger nuestros hombros y vamos a subirlo a las orejas y vamos a hacer así. Y vamos a soltarlos lentamente y vamos a hacer como si nos estuviéramos derritiendo. Una vez más, hazlo conmigo. Sube tus hombros hacia tus orejas, respirando por la nariz. Y vamos a soltarlo por la boca, como si nos estuviéramos derritiendo. Ahora te invito a que cierres los ojos o encuentres un lugar en el suelo donde puedas poner tu vista. Una vez que tengas tus ojos cerrados, te invito a que trates de escuchar lo que está a tu alrededor, usando tus orejas. Escucha de pronto si hay alguien hablando en el pasillo, si escuchas un carro, si escuchas un horno microondas. Una vez que ya hayas identificado un sonido, quédatelo en la mente. Ahora te invito a que usemos nuestra nariz y nuestro olfato para oler algo que está a nuestro alrededor. Respira profundo. Puede ser el detergente que usan para lavar la ropa. Puede ser que alguien se está tomando un chocolate caliente a tu alrededor.
o puede ser una flor que tienes cerca. Ten en mente lo que oliste. Y ahora te invito a que abras tus ojos y cojas tus manos y las pongas juntas y empieces a frotar contando hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora coge tus manos y póntelas en los cachetes. Respira otra vez más. ¿Qué sentiste? ¿Sientes tus manos de pronto un poco calientes? ¿De pronto sientes que tu cara está más fría que tus manos? ¿De pronto sientes que suave está tu piel? ¿O si tus manos están un poco sudadas y lo sientes en tu piel? Perfecto. Ahí estuvimos explorando alguno de nuestros sentidos. Usamos el olfato, el oído para oír y también el tacto y usamos nuestras manos. Ahora te invito a que cojas tu papel y tu lápiz y escribas uno de los sonidos que escuchaste, una de las cosas que oliste y cómo se sintió poner tu mano en tu cara. Una vez ya tengas escrita tu lista de las cosas que escuchaste, oliste o sentiste, te voy a invitar a que los digas en voz alta. Por ejemplo, los míos fue un carro, olí un café y sentí como si fuera una caricia. Puedes decir, bueno, yo también escuché de pronto un carro, un café o una caricia. Y estamos haciendo una lista, pero siempre tenemos la opción de ser un poquito más específicos. Y cuando usamos los sentidos, podemos hacer que las cosas sean un poco más específicas. Entonces, en vez de decir, yo oí un carro, puedo decir, yo oí un carro afuera de mi ventana. ¿Qué tan cerca estaba el carro? ¿Qué tan lejos estaba el carro? ¿El carro sonaba muy duro o sonaba suavecito? ¿Sonaba rápido o sonaba lento? La idea es, usando nuestros sentidos, podemos ser más específicos al momento de explicar las cosas. Vuelvo a decir, en mi caso es, yo escuché un carro que estaba fuera de mi ventana y estaba sonando muy duro. Inténtalo. Ahora te invito a que también intentes lo que oliste. En mi caso fue un café. Olía como un café caliente. Entonces, al poner que es caliente, estoy poniendo un poco más de descripción y siendo un poco más específica a lo que es. Inténtalo. Cuando ya hayas explorado un poco más cómo ser más específico con las cosas, podemos unirlo para contar una historia. En mi caso fue, estaba sentada tomándome un café caliente cuando de pronto escuché un carro afuera de mi ventana. Al unir mis sentidos y explicar un poquito más a fondo, pensando en lo que oí, lo que olí, lo que sentí, puedo ser un poco más específica. Ahora quiero que unas tu lista de las dos cosas que oíste, oliste, escribas tu propia frase y la compartas con alguien en tu casa o si no, haz un video y haznos tag en Instagram. Como siempre te recuerdo, trata de ser más específico en lo que olemos, en lo que escuchamos, en lo que sentimos, en lo que saboreamos. Disfrútate todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor usando nuestros 5 sentidos. Muchísimas gracias por jugar conmigo otra vez y espero que tengan un día maravilloso. Bienvenidos de nuevo. Espero que se hayan divertido contando y escribiendo historias con Juanita.
Para nuestra actividad de reflexión, responderemos 2 preguntas. Primero, ¿cuál fue nuestra parte favorita de hoy? Podría ser algo de esta clase o cualquier momento de tu día. Piénsalo. Segundo, ¿cuál es tu característica favorita de ti mismo? Puedes escribirlo en un papel, escribirlo en un cuaderno o compártelo con un amigo. Siempre celebra tu patrimonio y todas las características fantásticas que te hacen tú. Danos un like en este video o danos tag en Instagram @artsignite.org para compartir las historias que creaste hoy. Gracias por participar en este taller. ¡Hasta la próxima!